Domingo 32 del tiempo ordinario y continuamos reflexionando al evangelista San Marcos. En esta ocasión el evangelio nos presenta el tema de la generosidad, pero veremos sobre todo la generosidad más del corazón, aquella generosidad que va en el darnos a nosotros mismos. Y esto es importante tenerlo en cuenta o aclararlo, porque creo que naturalmente nosotros tendemos a materializar la generosidad. Es decir, que una persona es más o menos generosa en la medida en la que da más o menos una cuestión material o una cuestión económica. Pero veremos que en el Evangelio no reduce la generosidad a solamente eso, sino que la generosidad que nos presenta el Señor en el Evangelio es incluso más profunda. Es aquella que viene del corazón, aquella que tiene una buena disposición, que no está en el dar algo material, sino que está en el darnos a nosotros mismos. Y yo creo que el ejemplo perfecto de generosidad en ese sentido es el mismo Jesús, que se ha dado a nosotros. Bueno, el Evangelio, como les menciono, se ha tomado del evangelista San Marcos y nos presenta a Jesús instruyendo a sus discípulos, instruyendo sobre lo que estaba observando precisamente en ese momento. Veremos el Evangelio dividido en dos partes. Una primera parte donde da una advertencia y una segunda parte donde da una enseñanza. En la primera parte da una advertencia sobre una actitud que estaban teniendo los escribas. El Señor les dice, cuidado con los escribas, y va a dar ahí una serie de advertencias de cómo no debemos actuar. Describe prácticamente a los escribas, dice, les encanta pasearse con amplio ropaje, que les hagan reverencia en la plaza, buscan los asientos de honor y los primeros puestos, devoran los bienes de las viudas. Ellos recibirán una sentencia más rigurosa. Esa es la primera parte. Jesús reprueba esta actitud, ¿no?, de buscar ese reconocimiento, sobre todo exterior. Y una segunda parte veremos la enseñanza de parte del Señor. ¿Por qué? En ese observar a las personas y en el que instruye Jesús a sus discípulos, se está observando el lugar donde se entregan las ofrendas, el lugar donde se dan la aportación económica, las monedas para el templo. Y observa que hay unas personas que están dando mucho dinero, y a diferencia de una persona que es la protagonista junto al Señor de este evangelio, que es una viuda pobre, que en contraste con aquellos que dan muchas monedas, ha dado solamente dos. Es decir, en esta segunda parte el Señor se da cuenta que frente al lugar de las ofrendas, unos dan muchas monedas y luego le llama la atención una viuda pobre que da solamente dos monedas. Y es aquí donde va a darle enseñanza. Al finalizar del evangelio, el Señor les dice, yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado más que nadie, porque los que han echado de lo que les sobra, porque los demás, han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. A ver, hay algo que tener en cuenta aquí y que tenemos que aclarar. El Señor no está condenando aquí el dar muchas monedas, ¿no? El decir, bueno, pues si tú quieres recibir o que valga tu aportación, hay que dar una o dos monedas. No, el Señor no está condenando la cantidad en sí, lo que están aportando, sino que el Señor está aquí sobre todo resaltando que no es importante dar mucho o dar poco, sino lo verdaderamente importante para el Señor es que tú lo des con una buena disposición, que te des también a ti mismo, que haya un desprendimiento de nuestra propia persona. Porque bien, esta viuda pobre ha dado dos monedas, que ha sido todo lo que tenía, pero muy posiblemente también el que dio 100 ha dado también todo lo que tenía. Entonces, la cuestión no está en el que da más o en el que da menos, ¿no?, sino en cómo damos, en cómo nos estamos dando a los demás. En esta ocasión, el Señor percibe, conociendo los corazones, que la viuda pobre, que había dado dos moneditas, había dado más que aquellos que habían dado 100, 200 o miles de monedas. ¿Por qué? Pues porque estaban dando tal vez de lo que les sobraba, de lo que les sobraba. Entonces, aquí nosotros estamos viendo esta cuestión de la generosidad, del dar a los demás. ¿Cómo esto nos ayuda a nuestra vida? Bueno, tengamos en cuenta también una cuestión más en la cuestión de la viuda pobre. Si nosotros atendemos al contexto en el que se dio esta situación, veamos cómo las viudas ya pasaban necesidad. ¿Por qué? Pues porque no tenían a su esposo.
no tenían al que era la cabeza de la familia. Entonces, una situación es que si de por sí ellas ya no tenían a la cabeza de la familia, que era su esposo, pues muchas veces estos no pudieron dejar una herencia, no pudieron dejar algo para que ellas pudieran subsistir, que es el caso de esta viuda que se nos presenta en el Evangelio, que nos dice, era una viuda pobre. Es decir, se encontraba sola, no tenía una situación económica buena y lo único que tenían eran 2 monedas. Es decir, dio todo lo que tenía. Pudo haber dado solamente una y la otra llevársela para alguna necesidad. Sin embargo, no fue así. Lo que hizo fue darlo todo, las 2 monedas. Ahora, veamos cómo esta enseñanza de nuestro Señor para nuestra vida es más profunda y que no se limita solamente a lo mero económico o a la cuestión material, sino que va sobre todo a una disposición interior. Miren, hablemos sobre todo de algunas actitudes personales que vivimos en nuestra vida. Voy a hablar aquí, por ejemplo, del perdón, del tiempo, de la relación con Dios, que es algo que nosotros vivimos día a día. El perdón, miren, a veces a nosotros nos cuesta, sobre todo en la vida familiar, ¿eh? El perdonar a alguien más. Pero porque no somos generosos en dar ese perdón. Hoy es un buen momento para meditar esta situación y decir, yo me abandono, me desprendo de ese orgullo, de esa soberbia que me impide dar el perdón a alguien más. Sobre todo en las familias, que es donde más se suele dar esto. O en algún amigo o en algún conocido. Es importante también nosotros desprendernos de eso, abandonar, dejar de lado el orgullo, dejar de lado la soberbia y dar ese paso, darnos a los demás, dar ese perdón a esa persona que quizás tenga un conflicto con él por mucho tiempo. Eso por un lado. Por otro lado también con nuestro tiempo. Yo creo que muchas veces nosotros somos como muy celosos de nuestro tiempo y no estamos dispuestos a dar un poco de nuestro tiempo para las demás personas, para alguien que lo necesite, para un amigo, para un conocido. Estamos tan metidos en lo nuestro que no somos capaces de dar un poco de tiempo para alguien que lo necesite. Y esto lo digo de manera genérica, de manera general, pero cada uno puede examinar su vida. Y también este tiempo nos lleva a la relación con Dios. ¿Cómo o qué tanto de generosos somos nosotros para con Dios con nuestro tiempo, sobre todo para cultivar la oración? Para cultivar la relación con Dios a través de la oración, a través de la Eucaristía, a través de las obras de caridad. Porque yo me he encontrado con muchas personas que les cuesta mucho dedicarle un tiempo a Dios en su vida. Y llegan a decirse, es que yo no puedo, no encuentro el momento para darle, para hacer oración en mi vida. Tengo mi vida llena, tengo tantas cosas que hacer que no le puedo dedicar un momento a Dios. ¿Mm? Eso lo he encontrado mucho, lo he escuchado mucho. Y es que yo lo digo, a Dios tú no le tienes que dar el tiempo que te sobra, que eso es lo que está condenando aquí el Señor. Cuando uno actúa con generosidad, dando lo que le sobra, ya sea económico, ya sea material, ya sea en nuestro tiempo, ya sea con nuestra propia vida, si estoy dando lo que me sobra, eso no es ser generoso. El Señor nos pide eso, el darnos a nosotros mismos. Y por ejemplo, en esta situación de darnos a Dios, lo ideal es que Dios forme parte del horario de tu vida, no que le estés dando el momento que te sobra. Que Dios forme parte de tu itinerario del día. ¿En qué momento vas a rezar? ¿En qué momento vas a acercarte a la Eucaristía? ¿En qué momento te vas a dedicar a Dios para detener todo y dedicarlo solamente a Él? Entonces, hermanos, el Evangelio del día de hoy nos invita a ser generosos, pero no en una cuestión cuantitativa, de decir doy más, doy menos, cuestión económica o cuestión material. Que repito, el Señor no condena eso. El problema es que nosotros lo limitamos a eso y como he dicho en otros momentos, para calmar la conciencia, uno dice, pues doy mi aportación y ya con eso tengo. Y luego es una aportación de lo que nos ha sobrado, no de algo que nosotros hemos tenido. Veamos el ejemplo de la viuda del día de hoy, que esa es la que nos pone el ejemplo el Señor. Solo tenía 2 monedas, pero lo ha dado todo, porque sus monedas era lo único que tenía y lo ha dado todo al Señor. Y esto, hermanos, también, esto de la generosidad interior, de la generosidad personal para con Dios, para con los demás, implica también un acto de confianza. Porque vemos esta mujer que ha dado esas 2 monedas, no tenía más,
Repito lo que dije hace un momento, pudo haber dado solamente una, pero dio las dos, porque seguramente ella confiaba en Dios. Dio su aportación y como muchas veces nosotros decimos, ¿verdad? Dios proveerá. La generosidad, la verdadera generosidad, siempre va acompañada de un acto de confianza, de un acto de fe en Dios. Yo doy, yo me doy a los demás, me cuesta desprenderme de mi tiempo, de mi vida, de lo que yo soy, pero tengo la confianza en Dios de que Él no me abandona. Estoy confiando en la providencia. Entonces, hermanos, este evangelio del día de hoy nos invita a reflexionar en eso, en la generosidad verdadera, no en aquella que nosotros reducimos muchas veces a lo material y a lo económico, sino que es aquello no tanto que nos lleva a dar aquello, sino que nos lleva a darnos a nosotros mismos. Que así sea.